Bienvenidos a la universidad. Estamos estudiando el libro de cómo escuchamos la voz de Dios. Estamos en el capítulo número 10 y les damos a ustedes la más cordial bienvenida. Vamos a ver el capítulo de 10. ¿Intentó y falló? Muchas veces nosotros nos podemos salir de la voluntad de Dios. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a escuchar su voz, porque Él nos habla todos los días. No hay un día en el cual Dios no quiera hablarte. Todos los días Él nos hizo para su alabanza, Él nos hizo para su adoración, Él nos hizo para que nosotros nos comunicáramos con Él. En el Salmo 81:13 dice: oh, si mi pueblo hubiera escuchado, si Israel hubiera andado en mis caminos. Y ahí está el Señor diciendo que muchas veces que nosotros no caminamos con Él, nos salimos de la voluntad de Dios, nos equivocamos, cometemos errores. Pero le doy gracias a Dios que aunque nosotros nos equivocamos y cometemos errores, podemos volver a regresar al camino de Dios y a la voluntad de Dios. Bueno, vamos a ver el texto llave. El número 1 dice escribir el versículo llave de memoria. El objetivo número 2, identificar los ejemplos bíblicos de hombres que superaron el fracaso para retornar a la perfecta voluntad de Dios. Y el número 3, identificar los ejemplos bíblicos de hombres que fallaron en hacer la voluntad de Dios y sus vidas acabaron en fracaso. Y objetivo número 4, listar las directrices para volver a la voluntad de Dios cuando usted falla. Y esos son puntos muy importantes para nuestra vida diaria. Yo sé que Dios te llamó. Desde antes de la fundación del mundo te conoció. Y Dios te predestinó. Tú viniste a Él porque Él te escogió, porque Él te trajo. Y ahora nosotros tenemos que entender la voluntad perfecta de Dios en nuestra vida para ser felices. En el Salmo 81:13 dice la palabra de Dios: oh, si mi pueblo hubiera escuchado, si Israel hubiera andado en mis caminos. Quiere decir que Dios escogió al pueblo de Israel como sus hijos, como su familia. Era su propio pueblo. Había otras personas alrededor de ellos que no eran el pueblo de Dios, que era gente en pecado, en desobediencia. Era gente que practicaba cosas que a Dios no le agradaban. Eran personas en idolatría, adoraban a otros dioses. Y Dios dijo: solo a mí me adorarás y solo a mí me servirás. Y tenían otras costumbres. Y por eso Dios le dijo a los israelitas que no se contaminaran con esas personas, que siguieran y obedecieran la palabra de Dios, porque era Dios el que los guiaba durante su caminar. Pero vemos aquí algunos ejemplos de los fracasos que fueron éxitos. Muchas veces podemos tener un fracaso, pero también si nosotros nos regresamos a Dios y le pedimos perdón, Dios puede cambiar nuestro fracaso en un éxito. Dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, di aquí, los confiesa, repite conmigo, los confiesa y se aparta de ellos, quiere decir, le doy la espalda al pecado, al error, a lo malo que hice, dice que alcanzará misericordia. Vemos, por ejemplo, el ejemplo de Abraham. Él mintió diciendo que Sara era su hermana porque tenía miedo de ser asesinada. Sara, su esposa, era una mujer bellísima y la gente la veía y decía: ¡qué belleza! Entonces había hombres que decían: bueno, si lo matamos a él, nos quedamos con la esposa. Por eso Abraham mintió en esa situación. Y tomaron a la esposa de él. Y sabes, aquí dice que Abraham aún es llamado un hombre de fe. Pero recuerden que Dios le habla a ese rey
a esa persona y le dice, no toques a Sara porque es la esposa de Abraham. Y el rey viene y le reclama a Abraham, ¿por qué me mentiste? Y él dijo, por salvar mi vida. Pero Dios estaba en control de la situación. Y gracias a Dios, Dios sabía el corazón de Abraham. En ese caso, Abraham era un hombre de Dios, pero temía por su vida. Moisés, él golpeó la piedra para sacar el agua en lugar de hablarle como Dios le dirigió. De repente Moisés se desesperó porque el pueblo estaba en pecado. El pueblo no era obediente, no quería obedecer, siempre se estaban quejando de Dios, siempre estaban pensando en el pasado, siempre estaban diciendo, uy, allá en Egipto comíamos las grandes ollas de carne, y aquí en el desierto, mira todo lo que estamos pasando. Y quizá tú estás en un desierto y Dios quiere hablar a tu vida y a tu corazón y decirte, yo puedo sacarte de ese desierto. Pero la Biblia declara que no hubo nunca jamás otro profeta tan grande como Moisés. Quiere decir, como humanos cometemos errores, pero Moisés amaba a Dios. Incluso en muchos estudios teológicos se dice que Moisés era un tipo de Cristo Jesús. Nosotros debemos de seguir el ejemplo de la fe de Abraham, el ejemplo de la fidelidad a Dios de Moisés, la obediencia, el tiempo que pasaba en la montaña con Dios para recibir la palabra, para recibir indicaciones de parte de Dios. Y después tenemos a David. Él cometió adulterio y asesinato. David cometió adulterio por la ociosidad. Entonces, Dios nos habla en cada historia de fracaso, pero David confesó su pecado y Dios lo perdonó y fue restaurado. Pero, ¿saben una cosa? Aquí nos está diciendo, Dios siempre decía, David es una persona como mi corazón, porque él era un adorador, era un levita, era un músico, amaba a Dios, pero tuvo una debilidad en la situación física. Vio una mujer y le gustó y dijo, yo la quiero para mí. Pero Dios nos dice, todos los días tenemos que escuchar la voz de Dios. Gracias a Dios, Dios amó siempre a David. Pero saben que hubo muchas situaciones, cicatrices en su vida, porque cayeron muchos juicios en contra de sus hijos y de su familia. Pero de todas maneras, David nunca dejó de amar a Dios. Todavía él fue un gran rey y es llamado un hombre según el propio corazón de Dios, porque se arrepintió. ¿Sí? ¿Se acuerdan la historia de Saúl? Saúl no se arrepintió a Dios, se arrepintió al profeta que vino y le dijo, desobedeciste lo que Dios te dijo. Pero en cambio David fue a Dios. Lean el Salmo 51, crea en mí un corazón limpio. Señor, perdóname, límpiame. Señor, he tenido pecado desde el vientre de mi madre. Señor, aquí estoy, cámbiame. Jonás, este predicador fue en la dirección opuesta cuando Dios lo llamó a predicar a Nínive. Después él predicó en el mayor reavivamiento de la historia y la ciudad entera se arrepintió. De repente Jonás quiso hacer su propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Recuerdan que Jonás era un profeta que hablaba palabra que venía de Dios al pueblo. Y había una ciudad de Nínive y esa ciudad estaba en pecado. Pero la Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y Dios envió a Jonás a que les hablara de arrepentimiento, para que ellos se convirtieran de sus caminos y sirvieran a Dios. Pero Jonás decía, si son malos, ¿para qué les voy a ir a hablar? Jonás trató de desviarse de la voluntad de Dios. Y él se fue en un barco en otra dirección, pero Dios tenía sus ojos puestos en Jonás. Jonás desobedeció a Dios y se vino una gran tormenta y él fue echado al mar y un pez grande se lo tragó. Y estuvo en ese pez hasta que lo vomitó en la orilla del mar. ¿Sabes que a veces Dios va a tratar con nuestro pecado, con las situaciones que estamos pasando? ¿Por qué? Porque Él nos ama. Dios nos ama y Él quiere que escuchemos su voz. Y Dios le dijo, a ver, Jonás, ahora sí,
tienes que ir, ya pasaste la prueba, ya pasaste la situación difícil, ya entendiste que si no me obedeces no serás bendecido. Así es que siempre considere la obediencia a Dios. Después vemos la vida de Pedro. Pedro negó a Jesús y Cristo Jesús se lo profetizó y le dijo, tú me vas a negar, cuando Cristo Jesús fue aprendido. Y efectivamente, él lo negó. Y sabe una cosa, Pedro lloró, porque él decía, no, yo nunca te voy a negar, Señor. Yo siempre te voy a estar cerca de ti. Pero ¿qué pasa? Yo creo que su corazón de Pedro no era ser así. Pero cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo y de poder de Dios, ¿qué sucede? Cuando Pedro es lleno del Espíritu Santo, empieza a predicar la palabra con denuedo. Empieza a predicar la palabra con fuerza. Vamos ahora al número 3. Fracasos que fueron fracasos. O sea, hay personas que tuvieron fracasos, pero no se tornaron, no se cambiaron a ser un éxito. Por ejemplo, Sansón. Sansón, él fue un juez importante en la nación de Israel y tenía una gran fuerza física. Él era un hombre nazareno, quiere decir los nazarenos no bebían, no se cortaban el pelo, pero él le gustaban las mujeres paganas. Tenía una debilidad por las mujeres del mundo. Y Sansón, él tenía un secreto. Dios le había dicho, tu fuerza va a permanecer siempre y cuando nunca te cortes el pelo. Y el diablo siempre va a venir a través de nuestra debilidad. Y lo que Sansón hizo es revelar el secreto que él tenía. Y eso le quitó a él la fuerza. Y sabe una cosa, él pudo haber vivido por muchos años. Pero cuando el enemigo lo engaña y lo apresan y se lo llevan, él le pide a Dios una oportunidad más para destruir a los filisteos. Y Dios se la da, después de que le habían sacado los ojos, después de que lo tenían ahí en un molino como si fuera un burro, trabajando, donde se burlaban de él. Eso quiere decir que cuando uno se aparta de Dios, viene vergüenza en nuestra vida, vienen cicatrices en nuestra vida. Después tenemos a Usías. Este rey hizo lo que era correcto a los ojos del Señor. Y Dios inicialmente le hizo prosperar. Pero Usías pecó entrando en el templo y realizando deberes que solo los sacerdotes les era permitido hacer. Él fue herido con lepra y murió. Quiere decir, hay personas que quieren tomar lugares que no les corresponde, que no les pertenece. Quiere que la gente los vea a ellos. Mas tú debes de esperar que Dios te dé en su tiempo, por causa de tu fidelidad, por causa de tu perseverancia. Dios te va a poner en el lugar donde tú debes de estar, no en el lugar que tú quieres estar. Este rey Usías fue exterminado, perdió su vida, perdió todo lo que tenía, su familia, su reino, por causa de servir en el templo. Después tenemos a Saúl, el primer rey de Israel. Saúl era un hombre hermoso, era alto, de un buen parecer. Y Dios le había dicho, le dijo, ve y extermina estos reyes, no dejes a ninguno vivo, y aún mata a sus animales, que no quede nada de ellos. Y tú dices, ¿cómo Dios le va a dar a una persona una orden de matar a todo un pueblo? Bueno, ese pueblo significaba un cáncer para Israel. Si se dejaba vivir, alguna de esas personas acabarían con el pueblo de Dios. Y Dios lo sabía, y por eso le dijo a Saúl, quiero que mates hasta sus animales. Pero Saúl dijo, bueno, yo creo que eso es una exageración. Yo le voy a dejar a los reyes vivir, así. Y voy a dejar a los animales y los voy a utilizar para sacrificios. Muchas veces tú puedes estar haciendo algo que está totalmente mal y tú piensas que está bien. Pero si tú no escuchas la voz de Dios, si no obedeces la voz de Dios, vas a terminar perdiendo todo lo que tienes. En el caso de Saúl, él perdió el reino. Perdió el reino de Dios. ¿Por qué perdió el reino? Porque él fue desobediente a la voz de Dios.
¿Qué nos dice eso? Que es tan importante antes de hacer cualquier decisión, antes de que tú decidas hacer algo que puede causar estragos tremendos en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tus finanzas, en todas las cosas. Dios dice, no mata a todo el pueblo, los animales y los reyes. Y Él deja libre a los reyes, los pone en una celda y Él agarra a todos los animales para sacrificio. Así es que viene juicio en contra de Saúl. Y Dios manda a un profeta para que le diga que él ya no más tendrá el reino, que Dios se preparaba para darle de su reino a otra persona. Y lo que es peor, él fue a una batalla suicida y ahí murió en vergüenza. Todos sus hijos fueron muertos, menos uno que estaba inválido. Y que David tuvo misericordia después y cuidó. Pero ¿sabes qué? El testimonio de Saúl fue de fracaso, porque él quería hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Otro hombre que terminó en fracaso fue el sacerdote Elí. ¿Sabes? A veces podemos decir que nosotros como pastores, como líderes, debemos nosotros enseñar a nuestros hijos a someterse a las autoridades. Si nosotros no nos sometemos a las autoridades, nosotros no seremos bendecidos. Mis hijos crecieron en las misiones, son fundadores del ministerio. Pero ¿sabe qué pasó? Sucedió que, uno enseña a los hijos a tener respeto por toda la gente. No podemos tener que soy hijo del pastor, por eso hago lo que quiero. Los papás, nosotros como líderes o futuros pastores, necesitamos obedecer y enseñar a nuestros hijos a obedecer, porque si no vendrán consecuencias graves en su vida. Y esto sucedió en Elí. Elí era un hombre que estaba obeso, que se sentaba a la puerta del templo. Sus hijos fornicaban con las mujeres del templo. ¡Qué sacrilegio! Estaban sus hijos involucrados en robo. Se robaban las ofrendas que se hacían en el templo. Eran prepotentes con la gente. Eso no es de Dios. Toda la gente que viene a una congregación debe de ser tratada con amor, con respeto. Si alguien no nos trata con amor y respeto, tenemos que decirle a alguien. Pero, por ejemplo, Elí era un hombre que estaba atrofiado. Era un hombre que dejaba a sus hijos hacer lo que quisieran. ¿Y qué sucede? Que sus hijos murieron en desgracia y en desobediencia, al igual que su papá. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Si estamos en pecado y si estamos sirviendo a Dios, tarde que temprano va a salir a la luz y va a haber consecuencias muy terribles. Sí, nosotros debemos de medir. Todos los días debemos de decir, Señor, no permitas que yo me salga de tu voluntad. Señor, abre mis oídos, que yo pueda escuchar tu voz. Señor, dame la gracia, dame la constancia de tu palabra, de escuchar tu voz, de hacer lo que tú quieras y no lo que yo quiera. Después tenemos a Judas. Judas tenía un lugar privilegiado. Judas era uno de los discípulos de Jesús. Pero ¿qué le sucede a Judas? Pues termina muriéndose, ahorcándose, porque traicionó al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Él entró a la avaricia porque él era el tesorero, era el que llevaba la bolsa del dinero. Pero dice la palabra de Dios que él sustraía de la bolsa para sí mismo. Y quiere decir que el espíritu de avaricia puede entrar en un líder, en un pastor, si no tenemos cuidado. El factor de que tú sepas que hay dinero no significa que es para gastarlo para lo que uno quiera. Uno tiene que tener cuidado con el dinero y uno tiene que ser buen administrador del dinero. Y Dios nos ama y Él quiere lo mejor para nuestra vida. ¿Qué hace la diferencia? Nosotros hemos enlistado ejemplos bíblicos de los hombres que en algún punto de sus vidas fallaron en discernir la voluntad de Dios.
Vimos el primer grupo que fracasaron en algún área de su vida, pero se levantaron. ¿Por qué? Porque se regresaron a Dios, pidieron perdón, restauraron lo malo y luego continuaron sirviéndole a Dios. Pero vemos el otro grupo de personas que fracasaron y terminaron totalmente mal, en el fracaso, en la vergüenza, y perdieron todo. ¿Qué tipo de personas quieres ser? Vamos a leer 1 de Samuel 5, 24 y 30. Perdón, es 1 de Samuel 15, 24 y 30. Dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado porque he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, temiendo al pueblo y haciendo a su voz. Perdona por favor mi pecado. Y Saúl respondió: yo he pecado, pero ahora hónrame, por favor, en presencia de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y volviendo conmigo para que yo adore a Jehová tu Dios. Así es que Saúl no quería recibir castigo, sino que él quería que se le honrara, aunque estaba desobediente, había sido desobediente a Os. Segunda de Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación, de que no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo degenera en muerte. Así es que, ¿qué es más importante? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? Te lo dejo de tarea. Bueno, intentó y falló. Así es que hay que comprender nuestros fracasos. Dios tiene maneras de hacer saber cuando usted ha perdido su voluntad. ¿Sí? No permita que ninguna excusa le impida admitir el fracaso. Aquí están algunas excusas. Si yo fracasé en algo, tengo que arrepentirme, tengo que reconocerlo y tengo que decírselo al Señor y tengo que arrepentirme. Hay algunas excusas que algunas personas ponen para no arrepentirse y admitir su pecado. Las personas perderán la confianza en mí. Es algo que el diablo te va a decir. Si yo admito el fracaso, yo estoy admitiendo que estaba equivocado. Si yo ya fallé, yo puedo muy bien desistir. Es demasiado tarde. Yo soy un mal ejemplo, entonces yo simplemente debo de renunciar. Yo estoy demasiado lejano de la voluntad de Dios para conseguir que las cosas en la vida sean corregidas. Yo no sé si yo incluso puedo encontrar de nuevo la voluntad de Dios. O sea, el diablo te va a decir: no confieses tu pecado, no te arrepientas, ¿qué van a decir los demás? Hasta se te hace nudo el estómago, no sabes qué hacer. Pero finalmente, si tú te arrepientes y le pides perdón a Dios, Dios te va a bendecir. O algunos consejos prácticos: arrepiéntete de tu pecado. Reconozca el punto de la salida de la voluntad de Dios. Quiere decir, ¿en qué punto dejé de caminar en la perfecta voluntad de Dios? Vuelva para corregir el error. Quiere decir, si cometí un error, lo tengo que enmendar. Revelación: busque a Dios y actúe en la nueva dirección. Vamos a ver el resumen. Cuando uno pierde la voluntad de Dios, ¿qué debemos de hacer? Primero, reconocer mi fracaso. Segundo, arrepentirme del pecado. Y tercero, reconocer el punto de partida donde me salí de la voluntad de Dios. Cuarto, regresar a corregir mi error. 5, revelación: busque a Dios y actúe en la nueva dirección que Dios le está dando. Yo sé que el Espíritu Santo te va a redarguir de tu pecado y de lo que tú estás haciendo. Los amamos y los apreciamos. Gracias. Bienvenidos a la universidad. Estamos estudiando el libro de cómo escuchamos la voz de Dios. Estamos en el capítulo número 10 y les damos a ustedes la más cordial bienvenida. Vamos a ver el capítulo de 10.
intentó y falló. Muchas veces nosotros nos podemos salir de la voluntad de Dios, pero Dios quiere que nosotros aprendamos a escuchar su voz, porque Él nos habla todos los días. No hay un día en el cual Dios no quiera hablarte. Todos los días Él nos hizo para su alabanza, Él nos hizo para su adoración, Él nos hizo para que nosotros nos comunicáramos con Él. En el Salmo 81:13 dice: oh, si mi pueblo hubiera escuchado, si Israel hubiera andado en mis caminos. Y ahí está el Señor diciendo que muchas veces que nosotros no caminamos con Él, nos salimos de la voluntad de Dios, nos equivocamos, cometemos errores. Pero le doy gracias a Dios que aunque nosotros nos equivocamos y cometemos errores, podemos volver a regresar al camino de Dios y a la voluntad de Dios. Bueno, vamos a ver el texto llave. El número 1 dice escribir el versículo llave de memoria. El objetivo número 2, identificar los ejemplos bíblicos de hombres que superaron el fracaso para retornar a la perfecta voluntad de Dios. Y el número 3, identificar los ejemplos bíblicos de hombres que fallaron en hacer la voluntad de Dios y sus vidas acabaron en fracaso. Y objetivo número 4, listar las directrices para volver a la voluntad de Dios cuando usted falla. Y estos son puntos muy importantes para nuestra vida diaria. Yo sé que Dios te llamó. Desde antes de la fundación del mundo te conoció. Y Dios te predestinó. Tú viniste a Él porque Él te escogió, porque Él te trajo. Y ahora nosotros tenemos que entender la voluntad perfecta de Dios en nuestra vida para ser felices. En el Salmo 81:13 dice la palabra de Dios: oh, si mi pueblo hubiera escuchado, si Israel hubiera andado en mis caminos. Quiere decir que Dios